Bueno, buenos días, hola, espero que estén bien. Yo soy la maestra Vicky y voy a resolver con ustedes el día de hoy los reactivos para el simulador del módulo específico de historia. ¿De acuerdo? Vamos a ir pregunta por pregunta. Entonces, vamos a ir pregunta por pregunta y se les va a explicar, perdón. Hola, espero que estén todos bien. Yo soy la maestra Vicky y el día de hoy voy a resolver con ustedes los reactivos correspondientes al simulador del módulo específico de historia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo pregunta por pregunta y respondiéndolas. Y les voy a explicar el porqué de la respuesta, ¿de acuerdo? Comencemos entonces. Pregunta número 1. Nos dice, de 1940 a 1970, el Producto Interno Bruto, PIB, nacional, superó el 6% de crecimiento promedio anual. A este fenómeno se le denominó como, es decir, nos presenta el acontecimiento, nos dice que el Producto Interno Bruto Nacional, por nacional se refiere a, obviamente, de nuestra nación, de México, y nos dice que es un periodo de 30 años, de 1940 a 1970. Y nos pregunta cómo se le denominó a este periodo de bonanza económica que tuvo el país y nos da tres opciones. Desarrollo estabilizador, milagro mexicano o sustitución de importaciones. La respuesta, si nos vamos a la siguiente diapositiva, perdón, está marcada como la B, el milagro mexicano. ¿Por qué? En la sustitución de importaciones fue un modelo económico que se dio, si no estoy mal, fue con Luis Echeverría o con Miguel de la Madrid, con uno de esos dos presidentes. Y consistió pues en un modelo económico que se trata, creo que fue con Luis Echeverría, precisamente sustitución de importación, es decir, para que se empezara a consumir producto nacional. De hecho, de ahí viene la frase, lo hecho en México está bien hecho, ¿no? Y de hecho, este sello de hecho en México que vemos en algunos productos que pues, son de fabricación nacional, este sello empezó precisamente en la década de los 70, que es cuando se trató de hacer al país autosuficiente, es decir, que consumiera lo que producía, ¿no? De alentar el consumo de producción local. Así que sustitución de importaciones no lo fue, porque tenía otro objetivo y porque es un modelo económico, no es un periodo que ocurrió, aunque se derivaron cosas de ese modelo de importaciones, de sustitución de importaciones. Y el desarrollo estabilizador tampoco lo es. La respuesta, por lo tanto, es milagro mexicano. ¿De acuerdo? El milagro mexicano precisamente ocurrió entre 1940 y 1970 más o menos. Algunos dicen que, algunos le ponen el fin, perdón, con la entrada a la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Y fueron varias décadas desde el principio de la guerra de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, donde se observó un crecimiento económico sin precedentes del país, un desarrollo económico muy grande que tuvo el país. Continuamos. La pregunta número 2 nos dice, la muerte del archiduque Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo tuvo como consecuencia la confrontación militar de y Austria-Hungría contra las Fuerzas Armadas de Rusia y Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Es decir, nos está pidiendo a nosotros que completemos el enunciado y nos da tres opciones. Nos dice Alemania y Francia, es decir, para que acomodemos, nos dice que la primera es la confrontación militar de Alemania y Austria-Hungría contra las Fuerzas Armadas de Rusia, Francia y Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. La segunda nos lo voltea, nos dice Francia y Alemania. Y la tercera nos dice Estados Unidos y Turquía. Ok, aquí hay
tres posibilidades, obviamente. Una es ridícula y las otras dos son posibles. Aquí lo que nos está evaluando es conocer los contendientes de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Este, es decir, la Triple Alianza y la Triple Entente. Ahora, una es absurda. ¿Cuál? Estados Unidos y Turquía, por un dato. ¿Ok? Primero, Estados Unidos participó en la Guerra Mundial, en la primera y en la segunda también, pero, y todo pinta que en la tercera, pero la cosa es que participó en la Primera Guerra Mundial, pero entró en la guerra, digamos, bastante más tarde, ¿no? Con el hundimiento del buque Lusitania. Eh, entonces, no precisamente, no estuvo en el inicio del conflicto. Por lo tanto, Estados Unidos lo podemos eliminar. Y también, y esto es donde, no sé, donde sale el absurdo, nos pregunta por Turquía. Turquía en ese momento no existía. Turquía es una nación bastante muy joven, ¿no? Lo que existía entonces era el Imperio Otomano, ¿de acuerdo? De hecho, la Primera Guerra Mundial se distingue porque es el cierre de los imperios coloniales y de los grandes imperios en general, Austro-Hungría, el Imperio Británico, que empieza a desmoronarse ahí, y el Imperio Otomano, que también empieza a desmoronarse tras la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano dominó gran parte de lo que conocemos hoy como Europa del Este, ¿ok? Rumania, Bulgaria, y obviamente tenía su centro en lo que hoy es Turquía. Entonces era pues la capital del Imperio Otomano, que es Estambul. ¿Ok? Antes Estambul la capital, hoy es Ankara de Turquía. ¿Y por qué es absurdo? Porque Turquía nace después de la Primera Guerra Mundial como respuesta no solamente a la caída del imperio, sino a las políticas de Kemal Atatürk. Por eso se llama Turquía, por Atatürk. ¿Ok? Por lo tanto, ya que la C nos pone en un país que no existe o que no existía aún, podemos descartarla. Ahora, la A y la B juegan ahora sí con que sepamos nosotros cómo estaban posicionadas las alianzas políticas en ese momento. Podemos saber que, o sea, si tenemos buena memoria y si recordamos y si estudiamos, el tema, sabemos que Francia no estaba del lado de Alemania. Francia y Alemania en ambas guerras han sido enemigos. Francia, por lo tanto, siempre ha estado del lado de Gran Bretaña. Así que el primer triunvirato sería Rusia, Francia y Gran Bretaña. Y Alemania y Austria-Hungría no solamente estaban unidos por lazos de políticos, sino que también estaban unidos por lazos de sangre, ¿ok? De hecho, muchas monarquías europeas en esa época estaban unidos por lazos de sangre. No por nada la reina Victoria se le conocía como la bola de Europa. Pero la cosa es que Alemania y Austria-Hungría eran aliadas durante la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, la respuesta es la A. Y lo comprobamos en la siguiente diapositiva, que nos sale. Respuesta A, Alemania, Francia. Okay. La tercera pregunta nos pide, o más bien, sí, nos pide identificar, es una consecuencia de la política militar colonial española entre 1870 y 1914. El Imperio Español es un caso aparte, de acuerdo, el Imperio Español no sobrevive hasta antes de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Español termina de deshacerse durante el siglo XIX, después de las independencias americanas, ya saben, Bolívar, San Martín, Hidalgo, San Martín cruzando los Andes, ¿ok? Entonces, y obviamente también entre esto entra Cuba. Ok, y nos dice, entonces nos dan tres posibilidades. Nos dicen la independencia de Cuba, la venta de la Florida o la ocupación de Santo Domingo. Las fechas de la venta de la Florida y de la ocupación de Santo Domingo no coinciden con las fechas que se nos están dando. Además, nos pide una consecuencia de la política militar. La venta de la Florida fue una venta pacífica que se hizo, ¿de acuerdo?
entonces no corresponde al rango militar, lo cual nos deja solamente la ocupación de Santo Domingo y la independencia de Cuba. Cuba fue la última de las repúblicas en independizarse y sabiendo la época en la que nos sitúa, es decir, ya en el ocaso del Imperio Español, sabemos que es la pérdida de Cuba. Por lo tanto, lo podemos poner como independencia de Cuba, la A. Pasamos a la siguiente pregunta, donde se nos pide, señala una de las características industriales que permitieron el desarrollo económico de los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Otra vez, nuestras tres opciones: A, la implementación de mano de obra esclava; B, la extracción de materias primas de África; o C, la simplificación de las técnicas de producción. De nuevo, hay dos posibles, una absurda. Estados Unidos, si bien obviamente fue tratante, o sea, comerciante y se prestaba a la compraventa de esclavos, por algo hay afroamericanos hoy en día, porque todos en este continente, en algún momento de nuestra historia, como naciones, nos prestamos a la compraventa de esclavos venidos de África. Sin embargo, Estados Unidos nunca tuvo como tal un dominio colonial sobre África, como si lo tuvieron otros imperios, como fueron Italia, Alemania y Francia, en distintas fechas, pero los tuvieron, ¿ok? Entonces, podemos descartar, por lo tanto, y Bélgica, podemos descartar, por lo tanto, que Estados Unidos sacara directamente, no digo que indirectamente no lo hiciera, pero directamente extraer materias primas de África no entra en su rango todavía aún de horrores, ¿de acuerdo? Por ahí no fueron tanto, no llegaron tan lejos. Además, ¿para qué? Porque la extracción de materias vino de aquí, ¿de acuerdo? De abajo, de la América Celta. Por lo tanto, nos quedan las dos posibilidades, que son la implementación de mano de obra esclava y la simplificación de las técnicas de producción. Ambas son reales, ¿ok? Sin embargo, podemos saberlo por la fecha, a finales del siglo XIX. La implementación de mano de obra esclava, además, se centra o es muy característica de una parte geográfica de los Estados Unidos, que es el sur, siendo agrícola, es donde más se empleó la mano de obra esclava, y después de la Guerra de Secesión la esclavitud quedó abolida. Por lo tanto, sabemos por las fechas finales del siglo XIX, plena era industrial, o más bien plena era industrial, donde la industria empieza a llegar a América, a cruzar el Atlántico para llegar a nuestros países. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es la B, la simplificación de las técnicas de producción. ¿De acuerdo? De hecho, una de las simplificaciones de las técnicas de producción es la trilladora de McCormick. ¿De acuerdo? Y lo podemos comprobar, en la siguiente diapositiva. Ahí está, simplificación de las técnicas de producción. Y pasamos a la próxima pregunta, con amor, porque luego esto es muy sensible. Entonces, nos dice, son acontecimientos que posibilitaron la transición política del año 2000 en México. Y nos dice, A, inclusión electoral del sufragio femenino y primera gobernatura estatal de una mujer. B, primeros gobiernos estatales panistas y creación de la jefatura del gobierno capitalino. O C, fundación del Partido de Acción Nacional y candidatura de Ernesto Zedillo. Ok, vamos a ver. Primero, ¿a qué se refiere con transición política del año 2000? Se refiere a la llegada de la democracia a México, es decir, cuando empieza el periodo de alternancia panista. Nosotros, nuestra nación, había sido gobernada por el PRI durante 80 años ininterrumpidos, desde el fin de la Revolución, 1821 por ahí, hasta 1990 y tantos, o precisamente los 2000, de acuerdo, donde tuvimos el primer presidente que fue de un partido de la oposición. El partido de la oposición, en este caso, fue el Partido Acción Nacional, mejor conocido como PAN. ¿Ok? Entonces, a esa transición se refiere la pregunta.
cómo fue posible que, qué cosas hicieron, qué factores posibilitaron la transición democrática de México. La A nos dice que es la inclusión electoral del sufragio femenino y la primera gobernatura estatal de una mujer. Estas fechas, esto por fechas no puede ser. El sufragio femenino en México fue concedido muy tardíamente, pero fue concedido al menos en 1953. ¿De acuerdo? Creo que para la elección de Ruiz Cortines, me parece, no recuerdo, no me fusilen, ¿de acuerdo? Entonces, el sufragio femenino fue concedido en 1953. De nuevo, muy tardíamente, voy a recalcar. Y por lo tanto, la gobernatura estatal, es decir, donde las mujeres obtuvimos el derecho a votar y ser votadas, no está ni cerca de de esa transición democrática que hubo a principios de este milenio, ¿ok? Y la segunda nos dice primeros gobiernos estatales panistas y creación de la jefatura del gobierno capitalino. Espérenme. Y C, fundación del Partido Acción Nacional y candidatura de Ernesto Zedillo. Y aunque digan, ay, no explicó la B, es la B, pues sí es la B, pero igual les voy a explicar por qué no es la C. Primero, aquí la C es un absurdo completamente. ¿Por qué? Porque la fundación del Partido de Acción Nacional se da en los años 50 en Puebla, ¿ok? Sí, Puebla. A nadie nos sorprende, ¿de acuerdo? El Partido de Acción Nacional se funda en Puebla en la década de los 50, por lo tanto ya llevaba pues un ratito existiendo, así que no tiene sentido que vengamos a oír de ellos, de su fundación a los 2000, ¿ok? Y la candidatura de Ernesto Zedillo fue el último presidente priista, ¿ok? Fue el señor que llegó después de Salinas y al que se le cayeron los alfileres de la economía y al que le tocó enfrentar la crisis del 94. La candidatura de Ernesto Zedillo no tiene que ver con el PAN, sino con el PRI. De hecho, la candidatura de Ernesto Zedillo de alguna manera fue lo que terminó de hundir al PRI, porque recuerden que Ernesto Zedillo salió, ahora es que sí que sin querer, porque el candidato original no iba a ser Zedillo, iba a ser Colosio. Tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, entró la candidatura de Ernesto Zedillo, pero por el PRI. Por lo tanto, es un absurdo, así que por descarte podemos saber que es la B. Es decir, primeros gobiernos estatales panistas y creación de la jefatura del gobierno capitalino. Pasamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, el descubrimiento de eso es una pregunta a completar, el descubrimiento de al término de la Segunda Guerra Mundial, dio pie a la organización de un juicio contra los criminales de guerra en la ciudad de, que sentó el precedente para la Declaración de Derechos Humanos en la Carta de, nos dan las tres opciones, A, planes secretos del Eje, Tokio, Nuremberg, fusilamiento de partisanos, San Francisco, Tokio, y campos de exterminio, Nuremberg, San Francisco. Ok. Ustedes pueden decir, sí es una carta de derechos, porque yo tampoco lo sabía. Pero sí, ahora tenemos son tres opciones, con que tengamos 2 de 3 le atinamos, o sea, porque con que nos sepamos más bien 2 de 3, podemos sacar la tercera, que es obvia. La primera entonces nos dice planes secretos del eje, Tokio y Nuremberg. No dudo que el Eje tuviera planes secretos, pero les juro que eso no fue lo que se juzgó. Y además en Nuremberg, sí lo sabemos, no nos hagamos, acaba de salir la película. En Nuremberg no se firmó ninguna carta, sino que se celebró un juicio. ¿Qué juicio? Entonces ya sabemos que la segunda tiene que ser Nuremberg. Así que no va a ser Tokio. Ahora, el fusilamiento de los partisanos. Sí, se fusilaron partisanos, seguramente. Partisanos eran aquellos que partían a la guerra, o sea, que se iban a la guerra, pero que no formaban parte de los ejércitos regulares, sino que formaban parte de la guerra de guerrillas. Eran además ejércitos irregulares de naciones ya derrotadas. Estaban los partisanos en Francia, en Italia. De hecho, la canción Bella Ciao, que supongo que muchos de ustedes conocerán, es una canción partisana, ¿ok?
Entonces, en Italia y en Yugoslavia, los más famosos fueron los italianos y los yugoslavos porque eran los más duros. ¿Mm? Aunque también los franceses luego. En fin, la cosa es que sabemos que la segunda va a ser Nuremberg. No fue el fusilamiento de los partisanos, por lo tanto, es los campos de exterminio, Nuremberg y por default, como les digo, tenemos 2 de 3, sabemos que es la Carta de San Francisco. Ahora, esto sí es cierto, supuestamente, Occidente y ni siquiera la población alemana del gobierno que estaba bajo el gobierno nazi conocían la naturaleza de los campos de exterminio, no conocían tampoco la aplicación de la solución final. Fue para ellos el descubrir Auschwitz, Treblinka, Dachau, supuestamente ellos no lo sabían, la población no estaba enterada, ¿de acuerdo? De estos planes, ¿no? De su gobierno. Entonces, y sabemos que fue por eso, bueno, no sabemos, pero fue por eso, por el descubrimiento de los campos de exterminio, que se tomó la iniciativa de juzgar a los nazis, en donde en la ciudad de Nuremberg, en los famosos juicios de Nuremberg, se juzgó eso, quién había sido el responsable, y fue uno de los primeros juicios donde se llamó a aquello que había pasado, al descubrimiento de los campos de exterminio, crímenes contra la humanidad, ¿ok? Eh, Después también obviamente se descubriría lo que pasó con el Escuadrón 731, pero ahí Estados Unidos decidió proteger a Hiroishi y compañía, ¿no? Con tal de que les dieran los descubrimientos que habían hecho. Pero eso es otra historia. Solamente no quería dejarlo pasar. Entonces, sabemos que es la C, ¿ok? Es decir, el descubrimiento de los campos de exterminio, de paso a los juicios de Nuremberg y eventualmente la Carta de Derechos de San Francisco. Continuamos con la próxima pregunta que nos pide. Una de las principales características de la Secretaría de Educación Pública al momento de su creación fue, la Secretaría de Educación Pública, SEP, pues, fue A, actuación como editorial para la distribución de libros, B, papel en el logro de la autonomía de la Universidad Nacional, o sea, la UNAM, y la promoción para formar técnicos y especialistas y profesionales especializados. Ok, de nuevo, vamos a descartar. La C es la creación del Politécnico, del IPN, del Politécnico Nacional, ¿ok? Para eso se creó. La B es el papel del logro de la autonomía universitaria, no tiene nada que ver la SEP con la autonomía de la UNAM. Al menos solamente respetarla, ¿verdad? Y la A, por lo tanto, es la A, actuar como editorial para la distribución de libros. ¿Por qué? Porque cuando se crea la SEP de hecho nace como una de las instituciones creadas durante lo que se llamó el periodo de reconstrucción nacional, es decir, de 1921 para adelante. Tras la revolución, se empezó con la reconstrucción incluso la reconstrucción institucional. ¿Ok? Para eso se creó varias secretarías, entre ellas la Secretaría de Educación Pública, cuyo creo que uno de los primeros fue, o el fundador de la Secretaría Nacional o del proyecto fue José Vasconcelos. Que no es que yo apoye a José Vasconcelos, porque de triste recuerdo después, ¿verdad? Pero hay una anécdota muy bonita acerca de la creación de la SEP, donde Vasconcelos, pues con su secretaria, porque era secretaria de Educación, comenzó a imprimir libros, comenzó a imprimir los clásicos, Shakespeare, Homero, Beckett, etcétera, etcétera. Becker, perdón. Y cuando le preguntaron por qué con un país donde el analfabetismo excedía al 80%, ¿por qué él estaba imprimiendo libros? Él contestó, es para que cuando los que no saben leer y escribir aprendan a leer y escribir, puedan leer a Shakespeare y no a Superman. ¿Ok? Para la cultura. Y además, como parte también de estas campañas, no solamente de alfabetización, no solamente se imprimieron libros y se distribuyeron, sino que además
fue la época de los maestros rurales, ¿no? Donde se mandaba mucho a los profes a los pueblos para que pudieran enseñarles a los niños. Y de hecho de ahí hay una pintura, ¿no? De Diego Rivera, en uno de los murales de Diego Rivera aparece de hecho la maestra rural rodeada de niños, les está leyendo, está rodeada de niños y guardándola, porque hubo muchos episodios de violencia contra los profesores, y guardándola, custodiando la educación, ¿no? Un revolucionario con el fusil al hombro, a caballo. Ahora continuemos, después de esa anécdota tan bonita, continuemos. Nos dice aquí, la Constitución que estableció la religión católica como un culto oficial y único permitido en los Estados Unidos mexicanos fue la de, nos dice A, 1812, B, 1824 y C, 1857. En 1812 no hubo ninguna constitución, ¿de acuerdo? No hay constitución de 1812, por lo tanto la podemos descartar. La constitución de 1857 más bien es una reforma. De hecho, la constitución, la constitución que habla de del catolicismo como única religión permitida en México es la primera carta magna que tiene nuestro país. Cuestionable, pero bueno, la primera carta magna que tiene nuestro país. Entonces, toma muchos preceptos de la Constitución de Cádiz, obviamente, y también fue ahí donde se dice la única religión permitida en el territorio de México es la religión católica. Esa es la Constitución que se pone vigente tras la independencia de España. La independencia de España fue en 1821, por lo tanto, esa Constitución salió en 1824. ¿Okay? Y la respuesta, si podemos ver, que es la B, 1824. ¿Continuamos? Nos dice, son elementos culturales de los primeros pobladores de la América provenientes de la ruta del Pacífico. ¿Para dónde está la ruta del Pacífico? Para allá, ¿ok? Es decir, fueron gente que vino de lo que hoy es Australia, la isla de Java, Nueva Zelanda y todos estos territorios. Y nos dice A, cerbatana, flauta de pan y puentes colgantes. B, vasijas metálicas, aretes y collares de bronce. C, arracadas, puntas de flecha y dijes de marfil. Ok, primero, vamos a descartar. O sea, es la A, pero ¿por qué no es la B? La B nos propone vasijas metálicas, aretes y collares de bronce. Eso sí, es algo de nuestra, o sea, de una de las culturas, o más bien de uno de los, ¿cómo se dice? Es parte de nuestros antepasados, pero esos son de nuestros antepasados europeos, son aquellos que trabajaron el metal. ¿Por qué? Porque fue durante la edad de bronce que surgieron los celtas, que son pues nuestros antepasados, ¿no? Fue donde surgieron los celtas y ellos trabajaron los metales, es decir, aretes, collares. De hecho, en la tradición de adornar sobre todo a las mujeres, aunque también los hombres lo hacían, con collares, y viene de la cultura celta. De hecho, a una tumba celta que descubrieron cerca de la frontera suiza, la tumba de Slania, de una niña celta, la niña tenía las orejas horadadas, ¿de acuerdo? Entonces, que no se pierda. Sigamos, sigamos grabando las orejas de los bebés. Entonces, bueno, la C nos representa objetos que vienen de las culturas africanas, es decir, arracadas, puntas de flecha y dijes de marfil. El marfil es una materia prima que se da en el África. Por lo tanto, podemos eliminar tanto la B como la C y nos queda la A. La cerbatana, la flauta de pan y los puentes colgantes. Cosa que también podemos ver después en las culturas que encuentran los ingleses en el siglo XIX cuando conquistan esos lugares. ¿Ok? Continuamos. Ahí está. La siguiente. ¿Cuáles fueron las causas de la protesta estudiantil del 10 de junio de 1971? A. Demanda de la liberación de presos políticos y derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. B. Mayor pluralidad en el sistema de representación política y la renuncia del regente del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez.
o C, destitución del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el jefe de la policía y del jefe de la Policía Federal, Rogelio Flores. Ok, vamos a ver, no confundir, esto es importante, no confundir el movimiento estudiantil de 1968, es decir, la matanza de Tlatelolco, porque ahí terminó, con el halconazo, porque ahí terminó, es decir, el movimiento estudiantil de 1871. Si es cierto, uno es resultado del otro, ¿no? O sea, del 71 viene, ¿no? Pero las causas del 68 fueron, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, no sé si lo saben, pero pues les voy a contar si no lo saben. Fueron invasión a la autonomía universitaria, y después se hizo, el principal fue la invasión a la autonomía universitaria, cuando entraron los granaderos a una de las prepas de la UNAM y golpearon a mucha gente, violaron a las maestras, en fin, como justificación de una pelea de los muchachos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no vayan a confundir esas causas con las causas que nos están preguntando aquí, es decir, de 1971. Ahora, la mayor pluralidad del sistema de representación política y la renuncia del regente no es, porque además fue movimiento estudiantil, eso es movimiento político. Y la destitución del rector de la Universidad Autónoma de México, es decir, de la UNAM, y del jefe de la Policía Federal, Rogelio Flores, tampoco es porque no coinciden las fechas. Por lo tanto, es la A. Nos quedamos con la demanda de liberación de los presos políticos. ¿De qué presos políticos? Precisamente los presos políticos del 68. Es decir, los que fueron llevados a Lecumberri, entre los que, si no estoy mal, estaba don José Revueltas. De nuevo. Es que José Revueltas lo encarcelaron varias veces. En fin, liberación de los presos políticos y derogación de la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León. ¿Ok? Vamos con la siguiente. La siguiente, de nuevo, es una pregunta de completar. Nos dice, entre las características militares de la Primera Guerra Mundial, destacó el uso de, como parte de los pertrechos de distintos ejércitos. Pertrechos, es decir, las armas de distintos ejércitos, pues, las armas lo que llevaban para matar. Y nos dice, A, submarinos, ametralladoras y gases tóxicos. B, helicópteros, armas antitanque y vehículos anfibios. C, paracaídas, misiles teledirigidos y radares. Primero, es la A, pero la B y la C nos muestran tecnologías bastante modernas, es decir, las podemos descartar por absurdas. Sin embargo, ¿por qué la A? Ok, de hecho hay, bueno, gente que les guste la historia, hay un grupo que se llama Sabaton. Sabaton tiene un álbum que es The Great War, que es la Gran Guerra, que así es como se le conocieron los ingleses, ¿no? A la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, y bueno, tiene otras canciones bastantes acerca de la Primera Guerra Mundial, pero hay una que se llama, no me acuerdo del título en inglés, pero en español la traducción es La nueva manera de hacer la guerra, ¿no? The Future of Warfare. The Future of Warfare, es decir, el futuro, warfare es la manera de hacer, ¿no? El futuro de la guerra, básicamente, de la guerra, pero en cuestión armamentística. Uno de los grandes avances de la guerra, uno de los grandes que irrumpió en el escenario fue precisamente el tanque y el submarino, ¿no? También las ametralladoras por la guerra de trinchera y los gases tóxicos de triste recuerdo. ¿Por qué? Porque los gases tóxicos fueron un invento del científico Haber-Bosch, que Haber-Bosch había recibido el premio Nobel unos años antes por haber sacado, le dicen, haber sacado pan del aire, es decir, haber conseguido extraer nitrógeno del aire, aislar el nitrógeno del aire para fertilizar el suelo y mejorar las cosechas, que las cosechas dieran de comer a mucha gente. Es decir, Haber-Bosch contribuyó a que muchos de nuestros padres y nuestros abuelos no murieran lo suficientemente jóvenes, es decir, contribuyó a todos nuestros respectivos nacimientos, y es muy triste porque al mismo tiempo fue padre de todos nosotros, ¿no? Es nuestro papá. Y al mismo tiempo
inventó los gases tóxicos, entre ellos el gas mostaza, ¿no? Es el padre de la guerra química. ¿Okay? Qué tristes nos pusimos. Por lo tanto, sabemos que es ¿no? el submarino, las ametralladoras y el invento de Haberbosch. Continuemos. Entonces, la resistencia civil pacífica y las emigraciones masivas de musulmanes fueron características del proceso de decolonización o descolonización de A, la India, B, Birmania, C, Argelia. ¿Dónde está Birmania? O sea, sé que está en Asia, pero no sé dónde está Birmania. Nunca había oído yo no había oído de Birmania, o sea, sí, pero poco. Yo no había oído de Birmania, ustedes no habían oído de Birmania, así que descartamos a Birmania. Ahora, Argelia. Argelia está en África. Argelia estuvo colonizada por Francia y su proceso de descolonización fue una descolonización militar. De hecho, se le conoce como la Guerra de Argelia, muy popular en muchas películas francesas. ¿Ok? Y en muchos libros de franceses, de la gente que lo vivió en la época. Por ejemplo, Annie Ernaux, la premio Nobel de 1922, en su libro Memoria de chica, donde habla de cosas que le pasaron a los 18 años, el ambiente del libro está rodeado por la guerra de Argelia, la guerra de independencia de Argelia. Por lo tanto, si nos dicen resistencia pacífica, no se me hace muy pacífico que Annie Ernaux estuviera asustada precisamente por la guerra que se iba a haber en Argelia. ¿Ok? No es pacífico mandar tropas. Y además ya no sabemos todos la historia de Mahatma Gandhi, ¿no? Ese señor educado bajo las costumbres británicas de una familia influyente de la India que consiguió la independencia de su patria. Por lo tanto, la respuesta es A, de la India. Pasamos a la siguiente pregunta y nos dice, identifique las causas de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, ¿recuerdan? El meme del perrito. Pero tiene más. O sea, hace unos días estaba viendo Apocalipsis Now, precisamente es una película que se ambienta en la guerra de Vietnam, y me pregunté, oigan, yo me sé la guerra de Vietnam, pero no me sé las causas, así que me preparé para esta pregunta, ¿ok? Me acabo de quitar la ignorancia, niños. ¿Ok? Ahora, A. Expulsión de los soldados estadounidenses de territorio vietnamita y desestabilización del gobierno de Richard Nixon. Desestabilización del gobierno de Richard Nixon. Watergate. B. Desarrollo de una política estadounidense para la contención del comunismo e intento de unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. O C. Difusión del comunismo en la juventud norteamericana y consumo de estupefacientes entre combatientes estadounidenses en Vietnam. Ok, es que me acordé de un personaje de Philip Roth. Es que la literatura siempre se encuentra con la historia, ¿de acuerdo? Que precisamente Lester Farley de La Mancha Humana es la guerra, ¿ok? Así que lean La Mancha Humana, niños. Y más atenta la invitación a que lean. Es más, léanse toda la trilogía americana de Philip Roth. Ahora, a la pregunta. Nos da otra vez las tres opciones, obviamente. Una es la expulsión de los soldados estadounidenses del territorio vietnamita y desestabilización del gobierno de Richard Nixon. Esas no son las causas, son las consecuencias que ocurrieron, ¿ok? Nixon, a él le toca recibir, aparte del Watergate, le toca recibir Denme un momento. Entonces, tenemos nuestras tres opciones. En la A nos presenta
expulsión de los soldados estadounidenses de territorio vietnamita y desestabilización del gobierno del presidente Richard Nixon. A Nixon le tocó, pues, ver la derrota de Vietnam. Le tocó la derrota de Vietnam y luego le tocó el Watergate. Buena presidencia, ¿eh? ¿A qué le estaba yo diciendo? Ah, sí, entonces, perdón, me perdí. Me perdí, lo siento. Entonces, esas no fueron tanto la expulsión de los soldados estadounidenses como la desestabilización del gobierno de Nixon. Fueron consecuencias de la guerra de Vietnam, no sus causas. Por lo tanto, podemos eliminar la A. Ahora, la C. Difusión del comunismo en la juventud norteamericana y consumo de estupefacientes entre los combatientes estadounidenses de Vietnam. Y aquí viene al que les decía, Lester Farley, porque Lester Farley es una representación de lo que hizo, del veterano de Vietnam, ¿no? De lo que hizo Vietnam en los estadounidenses. Y Lester Farley está en el libro, está muy dañado, está muy mal, tiene síndrome de estrés postraumático, consume estupefacientes, por lo tanto, la C y la difusión del comunismo, por lo tanto sabemos también que la C es también una consecuencia, no una causa, ¿ok? Así que nos deja la B, es decir, el desarrollo de una política estadounidense para la contención del comunismo y el intento de unificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte comunista, Vietnam del Sur estaba del lado de Estados Unidos. Tras la guerra de Corea no les fue suficiente con Corea, fueron por Vietnam, ¿no? Y de hecho recuerden que de hecho todas estas estrategias, ¿no? Ya sea en Asia, lo que pasó en Asia con Corea y con Vietnam, y luego con Camboya, gracias. Y lo que pasó aquí en la América Celta, después con Argentina, con Chile, algunos dicen que incluso con México, fue que la estrategia de Estados Unidos fue el intervencionismo para contener el avance de la Unión Soviética, del comunismo. Estamos hablando en episodios de la Guerra Fría, ¿ok? Vietnam forma parte de los episodios de la Guerra Fría. Ahora, vamos a ver. Nos dice, ¿cuáles son las consecuencias sociales del desarrollo de la globalización? Esa es una pregunta que más bien podría ser filosófica, pero bueno. Y ahorita hablamos de qué es la globalización, ¿ok? Globalización, de estar mal, pero bueno. A. Rechazo de modelos de vida extranjera y preservación de costumbres y tradiciones. B. Fomento de la pluralidad e incremento de las inequidades entre personas. C. Marginalización de las nuevas identidades y limitación de los derechos humanos. Ok, aquí lo que está probando es nuestro conocimiento acerca del concepto de globalización. ¿Qué es la globalización? Aquí viene modernidad, globalización y neoliberalismo. Yo les diría, pregúntenle a Mark Fisher, pero Mark Fisher ya no está, porque hace unos añitos. Entonces, me toca explicarlo a mí. Neoliberalismo. El liberalismo es la doctrina económica expuesta por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones y por otros filósofos. Adam Smith es el más conocido, ¿no? Es una doctrina socioeconómica que obviamente tiene al capitalismo como modelo económico y donde dice no hay individuos, no hay grupo. Lo mejor solamente cada uno de nosotros como individuos sabemos lo que es bueno para nosotros mismos, ¿ok? Por lo tanto, solamente nosotros podemos determinar nuestras reglas. Eso incluye nuestras reglas económicas. Así que todas las demás, nuestras repúblicas, nuestros países por eso se dice que están constituidos como democracias liberales, siguen el modelo del liberalismo, bueno, ahora siguen el modelo del neoliberalismo. Ahora, ¿qué es el neoliberalismo? Que tampoco está nuevo, el nuevo liberalismo, pero no solamente se trata de una regurgitación de lo que había dicho Smith y otros, ¿no? Sino que, se los voy a decir con una frase de Margaret Thatcher, ¿no? Lo social no existe, decía Margaret Thatcher, que es el símbolo del neoliberalismo en Inglaterra. El símbolo del neoliberalismo en México es Miguel de la Madrid, Hurtado. Hay un chiste, pero no se los puedo decir, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a decir con una palabra de Margaret Thatcher, ¿qué es el neoliberalismo? Lo social no existe. Existe el individuo y la familia. El Estado no va a ser un nanny state, es decir, el Estado no va a ser tu niñera y no subvenciona vagos.
¿ok? Eso es básicamente el neoliberalismo. El que entendió, entendió. Y después, el neoliberalismo trae como uno de sus, eh, como que un compañerito, ¿no? Que se llama globalización, es decir, la globalización, todos los mercados deben abrirse. Es capitalismo, mano invisible, todos los mercados deben abrirse y deben regularse. Ya no hay colectividad y se traduce también como ya no hay nación, ya no hay Estado-nación, ni en lo económico ni en lo social. Todo debe abrirse ante todos, por eso se llama globalización. Se globaliza, es decir, se extiende por el mundo. Por lo tanto, podemos decir algo que se extiende por el mundo y que se generaliza, podemos descartar que es podemos descartar la A, que es rechazo de modelos de vida extranjeros y preservación de las costumbres y tradiciones. Es al contrario, el neoliberalismo lo que hace es unificar la mayor parte de los territorios posibles. Por eso muchos, por ejemplo, nosotros consumimos a los BTS, pero también lo hacen en Corea. Nosotros consumimos a Iron Maiden, pero también lo hacen en Gran Bretaña, y lo hacen en Holanda, y lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Eso es una muestra de la globalización, ¿ok? Y C, marginalización de las nuevas identidades y limitación de los derechos humanos. Eso es más bien un rasgo autoritario, medio fascista, ¿no? Y correspondiente a otra filosofía. Por lo tanto, la globalización es el fomento de la pluralidad. ¿Por qué? Porque lo social no existe, existe el individuo y la familia. Lo social no existe la nación, existe el individuo. ¿Ok? Entonces se fomenta la pluralidad, es decir, la diferencia entre nosotros, pero también incrementa las inequidades entre personas, precisamente por esto de la apertura brutal de los mercados, ¿no? O sea, las naciones poco desarrolladas y las más desarrolladas entramos a competir todos en el mismo tablero, pero no con las mismas ventajas. Continuamos. Ok. La siguiente pregunta. Señala las consecuencias económicas del neoliberalismo. ¿Ven? No fue tiempo perdido lo que les expliqué. Ya nos ahorramos una pregunta. Consecuencias económicas del neoliberalismo. A. Apertura del mercado y supresión de aranceles. B. Aumento del gasto público e igualdad en crecimiento económico. C. Restricción de importaciones y de exportaciones y limitación de importaciones. Ok, la B. ¿Qué acabo de decir, niños? No hay nanny state. El Estado no es tu niñera y no subvenciona a vagos. ¿Ok? Según Margaret Thatcher, y yo no dije que pienso eso lo dijo Margaret Thatcher, pero por lo tanto, con ayuda de esa señora, con ayuda de la dama de hierro, podemos eliminar la B, el gasto público, aumento del gasto público e igualdad en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el Estado no va a ser tu niñera, pero sí va a rescatar al banco, a ti no, al banco sí. Ok. Y la C, restricción de importaciones y limitación de exportaciones. De nuevo, las palabras de Margaret Thatcher. No existe la colectividad, es decir, no existe la nación. ¿Ok? Existe el individuo y la familia. Así que, obviamente, y el neoliberalismo trae la globalización. La globalización es apertura brutal de todos los mercados con todos los mercados, por lo tanto no va a haber limitación en las exportaciones, al contrario, es intercambio o debería ser un intercambio brutal y de todos contra todos, por lo tanto también podemos eliminar la C. Y nos queda la A, apertura del mercado y supresión de aranceles. ¿Para qué? Para activar, o con el fin, ¿no? Supuesto, de activar la economía y de que todos podamos competir en el mismo tablero económico. Ahí lo dejo. Ahora, nos dice, identifique los planteamientos de la organización política del proyecto liberal decimonónico. De nuevo, no fue tiempo perdido lo que les dije. Ahora nos vamos de Margaret Thatcher a Adam Smith. ¿De acuerdo? Entonces, A. Garantizar la separación de la Iglesia de los asuntos de carácter político y que el Estado cesara su intervención en el mercado. B.
acatar la Constitución de 1836 en materia religiosa y establecer la división territorial por departamentos sujetos a un poder central. O C, construir un gobierno monárquico con una constitución análoga al país y basar la política en tres distintos sectores: independencia, religión y unión. Aquí, ¿por qué les dije que vale la pena Adam Smith? Porque sí nos referimos al liberalismo mexicano, pero el liberalismo mexicano tiene conexión con el liberalismo inglés o con el liberalismo europeo que se dio y con la doctrina filosófica de Adam Smith y otros. Adam Smith es el más conocido y les digo, es el que fundó la teoría socioeconómica, pero no la filosófica en el liberalismo. ¿Ok? Entonces nos habla del proyecto liberal mexicano. ¿Quiénes son los liberales? Juárez, Benito Juárez, ¿ok? Así que vamos a ver. Sabemos, ¿no?, que acatar la Constitución de 1836 en materia religiosa y establecer la división territorial por departamentos sujetos a un poder central. Eso es lo contrario a lo que querían los liberales. Los liberales, de hecho, defendían el federalismo, es decir, la República Federal, estados libres y soberanos y una capital federal, como está Estados Unidos, ¿no? Y como estamos nosotros ahorita, somos estados libres y soberanos, aunque a mí me gusta decir provincia. Pero, y a Chabelo también. Pero somos estados libres y soberanos, ¿no? Que, sin embargo, estamos organizados alrededor de una capital federal. ¿Ok? Entonces, la B la podemos descartar. Y también constituir un gobierno monárquico con una constitución análoga al país y basar la política en tres principales sectores: independencia, religión y unión. Ese es el modelo conservador o es el objetivo de los conservadores. Por lo tanto, nos queda que la respuesta, es la A, ¿no? Garantizar la separación de la iglesia de los asuntos de carácter político y que el Estado cesara su intervención en el mercado. De hecho, esa es de eso se tratan las 7 leyes, las leyes de reforma, ¿de acuerdo? Lo que llamaban las leyes de reforma, que conducen a la llamada también guerra de reforma. Ok, vamos con lo siguiente. Aquí está. La siguiente pregunta. El gobierno de Cárdenas, de Tata Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, se destacó como parte del proceso de reconstrucción nacional. Lázaro Cárdenas gobierna en 1934, 1936, 1938, ahí por los 30, ¿no? Exactamente no lo recuerdo, pero por los 30, es decir, gobierna precisamente en esa transición de la parafernalia y las cosas horribles que sucedieron en la revolución para formar el nuevo México. ¿Ok? Y entonces nos dice, A, garantizar la separación de... ¿Por qué puse esto? Perdón. Nos da las respuestas, nos dice que la respuesta A es impulsar al Estado laico y favorecer la unificación del sistema monetario institucional nacional, B, apoyar la autonomía universitaria e impulsar la creación de legislaciones laborales, o C, fomentar la educación socialista y tolerar la aparición de un partido de oposición. Ok, la primera fue algo que hizo más Plutarco Elías Calles, ok. Esto de impulsar el Estado laico, pero ¿cómo lo impulsó? ¿De acuerdo? Tanto lo impulsó que nos fuimos a la guerra otra vez, ¿no? Y esto de apoyar la autonomía universitaria, si no mal recuerdo, fue algo de José Vasconcelos. Pero lo que sí estoy segura que hizo Lázaro Cárdenas fue esto de la educación socialista y tolerar la aparición del partido de oposición. De hecho, la educación socialista por eso se le criticaba demasiado, por eso y por el reparto agrario. Lázaro Cárdenas fue el gran presidente de la gran repartición agraria, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces se le criticaba mucho por eso, por la educación socialista y por el reparto agrario. Fueron dos cosas que trajeron a Lázaro Cárdenas de arriba para abajo durante todo lo que duró su gobierno. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice, la huelga D fue iniciada en 1906 por obreros de una mina de cobre en Sonora, quienes demandaban condiciones de trabajo dignas y se convirtieron en un símbolo del movimiento obrero mexicano y la Revolución Mexicana. Es una pregunta de completar y nos da las opciones. A, Cananea,
B, Río Blanco, C, San Luis Potosí. Ok, hay una absurda, la C, la descartamos de una vez, porque se refiere al plan de San Luis. El plan de San Luis es el que llama a las armas al pueblo mexicano para tirar la dictadura de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910, iba a decir 1810, el 20 de noviembre de 1910, por lo tanto la descartamos, esa no es. Ahora, la huelga en Sonora, Cananea y Río Blanco. Las dos fueron las huelgas que digamos que propiciaron la Revolución Mexicana, junto con la rebelión junto con el plan de Execpol, pero de eso casi no se habla, así que no la vamos a hablar aquí. Pero Cananea y Río Blanco, las dos huelgas que son casi banderín de la causa. ¿Cómo lo podemos saber? Tienen varias opciones. Una, acordarse de dónde está Río Blanco, ¿no? Y dónde está Cananea. Dos, saber exactamente la historia de lo que ocurrió. O tres, que es la que uso yo, acordarme de un pasaje del libro de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tiene un libro que se llama La región más transparente, donde de hecho analiza el México post-revolucionario, ¿okay? Centrándose en la Ciudad de México. Pero tiene un personaje que se llama Federico García Robles, donde él dice cómo como los vidas, o sea, que México demanda vidas, es una cuestión filosófica, ¿ok? Pero dice vidas como las de los niños que murieron en las salas de tintes de Río Blanco. Espérenme. Entonces podemos analizar. Yo así lo analizo, ¿ok? ¿En una mina hay sala de tintes? No. Por lo tanto, no me acuerdo que era Río Blanco, creo que era una fábrica textil, eso. Era la fábrica textil de Río Blanco en Veracruz. Río Blanco está en Veracruz, por lo tanto podemos descartar que es Río Blanco y nos queda nada más Cananea, ¿no? La mina de Cananea en Sonora. Pueden hacerlo como quieran, recordar que Río Blanco era una fábrica textil, recordar el diálogo de Federico Robles, o aprenderse que Río Blanco está en Veracruz y no en Sonora, ¿ok? Ahora, ahí está, Cananea. Siguiente. Y nos dice, identifique el horizonte histórico al que se hace referencia. Nos presenta un texto. Teotihuacán se constituyó como el centro político y religioso más importante del altiplano. La mayor parte de la población ocupó conjuntos habitacionales multifamiliares que contaban con infraestructura urbana, como calles planificadas, acueductos, drenaje y viviendas sólidas. Ok. Tenemos las opciones preclásico, clásico y posclásico. Yo no soy muy buena con esto, pero el preclásico es el de los olmecas, ¿ok? El preclásico es el de los olmecas, es decir, que es la cultura madre, es decir, donde todavía estaba llegando gente a América, sentándose, primeras civilizaciones, después de la llegada de un montón de gente acá a la América. Ahora, el posclásico es la civilización mexica, los mayas, es decir, el periodo inmediatamente anterior a la llegada de los celtas. Es decir, a la llegada de los españoles, ¿no? De los europeos, más bien, porque no son españoles. La llegada de los europeos a la América, ¿no? Entonces, por lo tanto, solamente por default nos queda el clásico, además de que es Teotihuacán, o sea, Teotihuacán estaba, cuando los aztecas llegaron, bueno, cuando los mexicas, que no son aztecas, cuando los mexicas llegaron, esa cosa ya estaba ahí, ¿eh? Así que por lo tanto corresponde al periodo clásico. Si los mexicas son el periodo posclásico, por lógica, y Teotihuacán ya estaba abandonada cuando la encontraron, Teotihuacán pertenece al periodo clásico. Preclásico no, porque es el preclásico, como les dije, es el inicio, ¿no? De las culturas, que corresponde, por ejemplo, a la cultura olmeca. Siguiente pregunta. Nos dice, identifique las características del cabildo. El cabildo, bueno, en fin. A. Constituye un gobierno local representativo integrado por un alcalde y varios concejales. B. Era un pequeño estado que mantenía cierta autonomía, así como un cuerpo de gobierno originario. Y C. Fungía como un señorío rural asignado a un conquistador para el trabajo y la evangelización. Ok, el cabildo es una forma de organización colonial que se dio en la Nueva España, es decir, en México, ¿no? Y
Por ejemplo, la C la podemos quitar porque la C no es definición de cabildo, es definición de la encomienda. Las encomiendas son son las tierras que se dieron después de la conquista a los conquistadores, ¿no? Como recompensa por sus esfuerzos. ¿Ok? La C es definición de la encomienda, así que la quitamos. La B dice, era un pequeño estado que mantenía cierta autonomía, así como un cuerpo de gobierno originario. Gobierno originario creo que se corresponde, si no estoy mal, con esto del Consejo de las Indias o Consejo de los Indios, donde se daba a caciques locales, ¿no? De cierto postín, obviamente, de familias de cierto postín, una, una cierta autoridad, ¿no? Pero tampoco es. El cabildo más bien no era un gobierno pequeño, sino era el gobierno grande, es decir, bajo el cabildo estaba incluso la encomienda. Por lo tanto, por descarte nos queda la A. Constituye un gobierno local representativo integrado por un alcalde y varios consejeros. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos pide, identifique las causas políticas externas del movimiento independentista de México. Independentista, niños, no revolucionario, no confundir la independencia con la revolución, porque a veces pasa. Y nos dice, A, las reformas borbónicas y el pensamiento ilustrado. B, la restauración de la monarquía y la constitución de Cádiz. C, los privilegios peninsulares y el nacionalismo criollo. Ahora, vamos a ver, porque nos dice causas políticas externas, es decir, de fuera. Así que podemos eliminar la C, es decir, los privilegios peninsulares y el nacionalismo criollo. ¿Por qué podemos eliminar la C? Porque esas son causas internas, ¿ok? Nos queda la A, las reformas borbónicas y el pensamiento ilustrado, y nos queda la B, restauración de la monarquía y la constitución de Cádiz. Tuvieron que ver, pero no fueron como la B, el restauramiento de la monarquía y la constitución de Cádiz tuvo que ver, ¿sí? Pero no fue más bien como un objetivo que se tenía incluso, o sea, muchos decían, de hecho, Hidalgo, sí, cierto, dijo lo de acoger gachupines, pero también decía, o sea, gritaba entre sus consignas, era la de viva Fernando VII, se quería el regreso de la Casa de Borbón, no me acuerdo de quién, pero se quería que se fuera el hermano de Napoleón, ¿ok? Querían echar a Pepe Botella y que regresara la Constitución de Cádiz, que se respetara la Constitución de Cádiz, perdón, que además concedía a las colonias ciertos privilegios, ¿ok? Pero, por lo tanto, nos quedamos con la A, las reformas borbónicas y el pensamiento ilustrado, porque además es bastante externo, es decir, las reformas que se hicieron tras la invasión napoleónica y el pensamiento ilustrado. Recuerden, la época de las independencias americanas es la época también inmediatamente posterior a la Revolución Francesa. Diderot, Robespierre, Voltaire, Rousseau, todos estos pensadores nos llegan, el siglo de las luces, como sería el libro de Alejo Carpentier, ¿no? Todos estos nos llegan a la América, estos pensadores, ¿no? E iluminan, ¿no? El derecho de los pueblos, ¿no? A gobernarse a sí mismos, ¿no? Nos dan luz sobre eso. El pensamiento, por lo tanto, es la A. Siguiente, nos dice, seleccione una de las consecuencias de la intervención estadounidense en México en el siglo XIX. A, inicio del periodo de cooperación comercial bilateral. No es la A, ¿de acuerdo? O sea, ahí pasó todo, pero todo lo que pasó no fue bilateral. Bilateral es que estamos de acuerdo y no estábamos de acuerdo. C, suspensión de los pagos de la deuda externa de 1861 y el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Ok, eso de suspensión de los pagos de la deuda externa es causa de otra cosa. La A ya les dije que no puede ser, por lo tanto, se nos queda con el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, con el que pasamos a perder la mitad del territorio. ¿Sabían que Utah era nuestro? Salt Lake City era nuestro. Y yo así me quedé de que, ay, ahorita ya no lo queremos. Ya, que se lo queden ellos. Ya no lo queremos, como Texas, tampoco la queremos, que se la queden ellos. Ahora, sigamos. Una de las causas políticas que provocó el levantamiento armado que dio inicio a la Revolución Mexicana en 1910 fue la proclamación del Plan de A, Ayala, B, San Luis, C, la empacadora.
El plan de Ayala fue aquel que hizo, pasó después de la revolución. Fue proclamado por Zapata cuando vio que las promesas que hizo el presidente Madero durante su candidatura no iban a cumplirse, y Zapata llama entonces a desconocer llama a desconocer la presidencia de Madero con el plan de Ayala, ¿ok? Y esto de la empacadora no, no coincide tampoco con la fecha. Además de que ya les había dicho que era el plan de San Luis. El plan de San Luis, proclamado en la ciudad de San Luis Potosí por Madero el 20 de noviembre de 1810, fue con el que se llamó a las armas al pueblo mexicano para acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Y fue el que dio inicio a la Revolución Mexicana, a los 10 años de guerra. Continuamos, ya casi acabamos. Entonces, nos pregunta, la estrategia militar, es la última pregunta ya, y nos dice, la estrategia militar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial consistió en la guerra A, de trincheras, B, relámpago, C, de guerrillas. Ok, Alemania, Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia con el ataque a Polonia. El ataque a Polonia fue un ataque muy rápido. En una sola noche ya había avanzado el ejército alemán, ya había entrado y arrasado Polonia. ¿Ok? Entonces, o más bien ya había arrasado la soberanía polaca. Entonces, a este tipo de guerras, la guerra de guerrillas más bien nació en por ejemplo, la que daban los partisanos, la que hubo en la guerra en la Revolución Cubana, ¿ok? En la guerra del Salvador, que es mucho más moderna, ¿no? Entonces la guerra de guerrillas la podemos descartar. La de trincheras se desarrolló en la Primera Guerra Mundial. De hecho, la Primera Guerra Mundial fue muy famosa por esto, por la guerra de las trincheras, ¿no? Y nos queda, por lo tanto, la Blitzkrieg, Blitz, relámpago en alemán, Krieg, guerra, guerra relámpago, que se trataba, es la B, que se trataba de un ataque muy rápido, ¿no? Donde el enemigo no darle tiempo de reaccionar al enemigo, no, para que no pudiera organizarse, FUSAD en Polonia, FUSAD en Francia, FUSAD en Bélgica, en Holanda y básicamente en todos los territorios que la Alemania nazi logró conquistar durante la guerra. Ok, entonces, con esta pregunta terminamos el examen, terminamos de responder el simulador. Si tienen alguna duda, estamos en el grupo pendientes de ustedes y espero que les haya ayudado eh, esta, esta resolución y esperemos, les deseo todo el éxito en su pronta prueba.